Las variables económicas de la actualidad hacen que se hable bastante del Rodrigazo. En el Meridiano 64 de hoy, en este bloque puntualmente, vamos a charlar sobre qué fue el Rodrigazo, cómo fue la cuestión previa a lo que ocurrió después. Para esto lo hemos invitado el profesor, doctor en Historia, investigador del CONICET, César Kach. Profe, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, profe, gracias por acercarse acá a charlar sobre este tema. A ver, podemos empezar prácticamente de cero explicando qué fue el Rodrigazo, qué venía pasando antes en el último gobierno del peronismo y qué pasó después. Bueno, para decirlo sintéticamente, el Rodrigazo tuvo lugar el 2 de junio de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, durante el gobierno de Isabelita. El ministro de Economía era Celestino Rodrigo, un hombre vinculado al equipo de José López Rega, que era el ministro de Bienestar Social. Y en ese principio de junio de 1975, Celestino Rodrigo devaluó la moneda nacional en un 100%, lo que significó también un aumento de tarifas y un aumento de combustibles del 100%. De un día para el otro esto. Claro, en realidad estas medidas tomadas por Celestino Rodrigo se relacionaban con el fracaso de la política inicial que desarrolló el tercer gobierno peronista. Cuando Perón regresó al país en 1973, tenía la idea de dos pactos, un pacto político y un pacto social. El pacto político significaba un acuerdo con el radicalismo, básicamente con Ricardo Balbín, y podríamos decir que en el periodo 73-76 este pacto político funcionó bien, en la medida que el radicalismo fue una oposición constructiva, una oposición leal al gobierno constitucional. El pacto social, el segundo pacto, consistía en un acuerdo entre la CGT, en representación de los trabajadores, la CGE, Confederación General Económica, en representación de los empresarios, y el Estado, que significaba básicamente que tras un aumento salarial del 20% se congelaban precios y salarios durante 2 años. Esto implicaba congelar las paritarias durante 2 años. Si bien en los primeros meses la inflación heredada de la anterior dictadura militar, la inflación bajó considerablemente, fue exitoso durante los primeros meses. Sobre fines de ese mismo año 1973 se produce la crisis del petróleo, ¿no? La crisis internacional del petróleo, lo cual hace subir los combustibles, reaparece la inflación. ¿En aquellos tiempos tampoco teníamos soberanía energética? Estábamos en una situación de ahora que tenemos que exportar gasoil, que tenemos que exportar gas. Yo creo que era menor la dependencia energética. Pero de todas maneras repercutía sobre los precios y generaba inflación. Por otra parte, el mercado común europeo cerró las exportaciones de carne argentina debido al tema de la aftosa, con lo cual este plan económico inicial del tercer gobierno peronista hizo agua. Al primer ministro, el cerebro del pacto social era un empresario nacional, José Helbar, que, bueno, tras el fracaso del pacto social va a ser reemplazado por otro ministro de Economía, Gómez Morales, y finalmente por Celestino Rodrigo. Ahora, ¿cuál fue? Decíamos de aumento de los combustibles del 100%, aumento de las tarifas del 100%, devaluación. Y habíamos dicho un aumento salarial del 20%. Exactamente. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue imponentes movilizaciones obreras y populares de rechazo a esta devaluación, a estos aumentos de precios. Los empresarios en realidad
muchos empresarios concedieron grandes aumentos. Hubo aumentos salariales de hasta el 200%, llamativamente, que bueno, eran tan es así que el gobierno de Isabelita se negó a homologar esos aumentos salariales. Los del 200. Exactamente, de 100, 150, 200, porque obviamente se escapaban todas las variables económicas, digamos. Estaba la hiperinflación al alcance de la mano. Entonces, la reacción a esta medida de no homologar los aumentos salariales por Isabelita fue el primer paro nacional de la CGT contra un gobierno peronista. Lorenzo Miguel, que era el secretario general de la Unión Obrero Metalúrgica, llama a una huelga general. Hay una gran movilización de la CGT, que es acompañada también por sectores más radicalizados del movimiento obrero, que cuestionaban a la propia CGT, por sectores de la izquierda obrera, que también estaban en la calle, y Isabelita se ve obligada a retroceder sobre sus pasos. Celestino Rodrigo dimite y también renuncia López Rega, quien se va del país. Porque en realidad Celestino Rodrigo era un hombre vinculado al equipo de López Rega. ¿Cómo era digamos, la situación social y sindical y la conciencia de clase de aquellos años en contrapartida con la de hoy? Porque usted estaba comentando los aumentos tremendos que hubo en los precios, la diferencia paritarias del 20 a paritarias del 180, 200%. Este año, por ejemplo, hubo aquí en Córdoba paritarias del 30% anual y paritarias del 90% anual. No ocurrió nada de eso. Digamos, tenemos un dólar oficial en 130, un paralelo en 300. Hay algunos números que son similares a estos que está narrando hoy. ¿Cuál es el riesgo de que esto vuelva a ocurrir o no? Bueno, hay un rasgo común, que es que el Estado argentino, pese a ser un Estado grande, es un Estado asediado por intereses corporativos organizados, ¿no? Es un Estado asediado por la puja sectorial, que muchas veces esa puja sectorial, que es legítima, se convierte en lucha facciosa. Es decir, ¿Cómo ser? En la defensa intransigente de un interés sectorial desinteresado de alcanzar soluciones de compromiso, ¿no? Es decir, nadie quiere ceder nada. ¿Qué sectores no quieren ceder en estos momentos? Los distintos sectores de la sociedad. O sea, la sociedad argentina, los distintos sectores, son propensos a defender de modo acérrimo, sin concesiones, sus intereses sectoriales, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito del mundo de los trabajadores. Ahora, creo que hay una gran diferencia. Creo que hay una gran diferencia entre la coyuntura actual y la de aquellos años. Y es que en aquellos años la sociedad argentina descansaba en una estructura de trabajo formal, trabajo en blanco, trabajo organizado, trabajo formal. En nuestros días, esos sectores que antes, los que trabajan en negro, los que no tienen un contrato de trabajo o los que no trabajan, los que no tienen empleo, ese enorme sector informal de la economía es el que tiende a predominar. Hoy crece a un ritmo más rápido el sector informal de la economía que el sector formal. Es decir, lo que en el siglo XIX Carlos Marx llamaba el lumpenproletariado, aquellos que ni siquiera son obreros, sino que están en un nivel más inferior, digamos, más bajo que el de la clase obrera, hoy tiende a ser un sector mayoritario, ¿no? Porque el desarrollo capitalista en Argentina no genera una... la sociedad argentina no genera un sistema económico capaz de absorber... Puede ser por los frenos del Estado, y también le quiero preguntar sobre esa intransigencia de la cual usted habla, porque la inmensa mayoría de los sindicatos son genuflexos y vienen arreglando muy por debajo de lo que es la inflación, y eso de alguna manera es ceder. Sí. Ni hablar de los jubilados, por ejemplo, que ganan 117 dólares. El 85% de los jubilados cobra un estipendio miserable de 117 dólares. Sí, 30.000 pesos. Realmente, 37, sí. Realmente los jubilados son hoy una variable de ajuste central del gobierno nacional.
Y es cierto lo otro que dijiste, digamos, la identificación de algunos gremios importantes con el oficialismo hace que sus demandas sean más intensas de lo que lo serían ante un gobierno que no fuese peronista. Profe, si le parece, vamos a hacer una breve pausa en esta charla. Luego le vamos a pedir que nos cuente sobre la masacre de Trelew. Gracias. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.